Bienvenidos al curso de procesos de hidrometalurgia del cobre y sus variables de operación. Al terminar este curso serás capaz de conocer las características específicas de los minerales de cobre, óxidos y sulfuros secundarios, conocer los parámetros operacionales y procesos del chancado, conocer los parámetros operacionales y procesos de hidrometalurgia como lo son la aglomeración, la lixiviación, la extracción por solvente, la electroobtención. Minerales y yacimientos de cobre. Los minerales son compuestos químicos que se han formado por procesos naturales. Tienen propiedades físicas y químicas definidas, de tal forma que sus características son similares, aun cuando ellos se hayan formado en lugares muy distantes en el globo terrestre. Los minerales se pueden clasificar por las familias químicas a las que pertenecen, de las cuales las más importantes son los nativos, sulfuros, haluros, óxidos, hidróxidos y sulfatos. En esta gran familia de minerales hay dos tipos que son ampliamente tratados en los procesos de extracción minera en la industria de nuestro país. Estos son los óxidos, que son tratados en un proceso hidrometalúrgico, y los sulfuros, que son procesados por las vías de concentrado y fundición. Entre los minerales que contienen la especie útil a recuperar y que corresponden a los del tipo óxidos de cobre, encontramos la tenorita, la cuprita, la azurita, la malaquita y la atacamita, entre otros. Por otra parte, aquellos minerales que contienen la especie útil a recuperar y que corresponden a los del tipo sulfuros de cobre son, por ejemplo, la calcopirita, la calcosina o la bormita, entre otros. Yacimientos minerales, depósitos y yacimientos. Bajo algunas condiciones geológicas, los minerales útiles pueden acumularse en un determinado sector. En ese caso se está en presencia de un depósito mineral. Si la concentración y características de este depósito es tal que se puede obtener beneficio económico, se está en presencia de un yacimiento. Al formarse el depósito, solo se encuentran sulfuros primarios, pero una vez que ha ocurrido el enriquecimiento en tiempo geológico, se identifica una cubierta superior de óxidos de hierro, una zona de minerales no sulfurados u óxidos, una región de sulfuros enriquecidos, una región mixta en la que coexisten sulfuros enriquecidos y óxidos, y una región no alterada, donde se mantienen aún los sulfuros primarios. Este modelo simplificado permite explicar determinadas asociaciones mineralógicas. Además, explica algunos hechos de interés en la explotación minera. A medida que se profundiza en la explotación de un yacimiento, disminuye su ley. Es más, las rocas están menos alteradas y el material es más duro para moler. La ley del mineral es el parámetro que determina el porcentaje de una especie en particular, por ejemplo, cobre, que se encuentra en una determinada muestra de mineral. En las rocas mineralizadas de los grandes yacimientos chilenos, la ley de cobre puede fluctuar en promedio entre un 1 y un 2%. Esto significa que por cada tonelada de material extraído hay entre 10 y 20 kilos de cobre puro. Para continuar, veamos cuánto has aprendido. Proceso de chancado. La operación de reducción de tamaño o conminución consiste en la producción de partículas de menor masa a partir de trozos mayores. Para ello es necesario provocar la fractura o quebrantamiento de las mismas, mediante la aplicación de presión. Generalmente el chancado es una operación en seco y normalmente se realiza en 2 o 3 etapas. Los trozos de mena extraídos de la mina pueden ser tan grandes como 1,5 metros, y estos son reducidos en la etapa de chancado primaria hasta 10 a 20 centímetros en máquinas chancadoras de trabajo pesado. Variables operacionales. En la operación de chancado se identifican variables de entrada y salida y parámetros propios de la operación, que son los componentes principales de control del proceso. Las principales variables en el proceso de chancado son tipo de mineral, setting de los chancadores, flujo de mineral, potencia de los chancadores, nivel de tolvas y granulometría del producto final.
Por una parte tenemos que el tamaño de la alimentación del mineral, el contenido de finos, la dureza del mineral, el ajuste del lado abierto de la chancadora, la capacidad de tratamiento y el tamaño del producto están todos interrelacionados. Estas relaciones se muestran en esta tabla. Por ejemplo, el aumento en el tamaño de alimentación del mineral provocará una disminución del tonelaje de alimentación y un aumento en el tamaño de partícula del producto. El tipo de mineral alimentado a la planta de chancado tiene relación con la ocurrencia del mineral, es decir, cómo se presenta la especie mineralógica en la roca matriz: patina, fractura, petilla, impregnada o diseminada. Este atributo condiciona el rango de tamaño al cual debe liberarse la especie mineralógica. La granulometría de alimentación a la planta de chancado es otro factor a considerar en la variabilidad del tipo de mineral, ya que no hay manera de poder controlar la posible presencia de material fino. El setting a la salida del chancador, o SS en el primario, corresponde a un parámetro importante que permite reducir y al mismo tiempo regular el tamaño de partícula deseado para la etapa del proceso siguiente, y corresponde a la abertura entre las cóncavas y el manto de un chancador en posición abierta en el chancador primario. La potencia demandada por el motor está ligada a la fuerza necesaria para chancar el mineral y esta, a su vez, depende de la dureza del mineral. A mayor dureza, se requerirá mayor potencia y, por ende, mayor consumo de energía. El flujo de mineral es una variable netamente operacional que depende de los requerimientos de producción y control de nivel de llenado de buzones y o tolvas de alimentación. A través de la velocidad de las correas podemos variar el tonelaje. Nivel de tolvas de alimentación. La capacidad viva de la tolva de compensación del chancado primario es un respaldo para absorber las variaciones puntuales en el ritmo de descarga de los camiones y mantener una alimentación estable hacia el chancado secundario. La granulometría del producto final debe satisfacer los requerimientos de la operación de la etapa siguiente. Por ejemplo, obtener un producto final con un pasante de 80% de 152 milímetros y entre 40 a 45% de 38 milímetros. Variables de proceso en chancado. El mineral ROM se transporta desde la mina en camiones de 240 toneladas de capacidad cada uno, 300 toneladas para fines de diseño, hasta el edificio del chancador primario. Las variables que se deben verificar en el proceso son las siguientes. Tamaño de alimentación. Se debe considerar un tamaño máximo de 1 metro según diseño. El control se realiza en la mina y el operador debe informar el sobretamaño. El mineral de mayor tamaño puede obstruir el chancador, disminuyendo la capacidad de producción y aumentando el tiempo improductivo y los riesgos de seguridad potenciales para el personal y equipos. El mineral más fino puede indicar una sobretronadura de mineral y, en casos extremos, puede obstruir el chancador y reducir la capacidad de producción. Tamaño del producto del chancador primario. Se debe considerar una distribución de tamaño con P80 de 152 milímetros. El operador fija la posición del poste del chancador primario y dispone de una lectura de posición del poste. Este setting fija el tamaño máximo de la alimentación a los molinos SAG o chancadores secundarios, según corresponda, e influye en forma marginal en la curva granulométrica. Flujo de alimentación. Se debe considerar un flujo de 4.500 toneladas por hora secas y 5.400 toneladas por hora húmedas, según sea necesario, para mantener el nivel de la tolva de compensación. El operador determinará la velocidad del alimentador de placas en un rango especificado. Si el nivel de la tolva de compensación se ajusta muy alto y el mineral cambia de duro a blando, el nivel de la tolva de compensación puede aumentar con mayor rapidez que la velocidad de retiro de mineral, haciendo que el mineral se acumule en el triturador y lo obstruya. Si el nivel de la tolva de compensación se ajusta muy bajo, el alimentador de placas puede sufrir un daño potencial. Para continuar, veamos cuánto has aprendido.
El proceso de aglomeración consiste en humedecer el mineral con cantidades medidas de refino, agua fresca y ácido sulfúrico concentrado, y dejar reposar este mineral humedecido, aglomerado, por un corto periodo de tiempo. La humedad del aglomerado varía en un rango del 7 al 12%. La dosificación de ácido promedio es de 35 kilogramos por tonelada de mineral. La dosificación de agua varía en un rango de entre 65 y 85 kilogramos por tonelada de mineral y el tiempo de reposo oscila entre 12 y 48 horas. El mineral aglomerado ayuda a aumentar la permeabilidad del lecho en la pila de lixiviación, asegurar un buen contacto mineral ácido sulfúrico y uniformar el flujo de solución de lixiviación dentro de la pila. Esto incrementa la recuperación de cobre. La aglomeración se realiza en tambores inclinados de velocidad variable con revestimiento interior de caucho. El mineral es alimentado en forma continua a los tambores de aglomeración por correas transportadoras. En la figura se pueden observar los componentes principales que lo componen. Algunos de los parámetros que cuantifican la operación de aglomeración son: la capacidad de procesamiento de mineral, medida en toneladas de mineral por hora; la humedad del aglomerado en porcentaje; el flujo de ácido, medido en kilogramos de ácido sulfúrico por tonelada de mineral; y el flujo de agua, medida en kilogramos de agua por tonelada de mineral. El tiempo de residencia del material en el interior del tambor es inferior a los 3 minutos y el promedio general es del orden del minuto. El punto de calibración del controlador de la adición de ácido generalmente lo cambia el jefe de la planta de acuerdo con la recomendación del área de los metalurgistas de planta. El operador observa el aspecto físico de los aglomerados. Condiciones secas o muy poca agua dan como resultado una adherencia deficiente de las partículas finas, y condiciones húmedas o demasiada agua produce compactación en la pila. El propósito de trabajar bajo ciertos parámetros operacionales establecidos sirve para conseguir un rendimiento óptimo de los equipos, ocupando toda su capacidad y a la vez obtener un producto de primera calidad, consecuente con las exigencias actuales. Existen parámetros con que se debe trabajar y nunca dejar de controlar, tanto en los equipos como en la elaboración del producto. En los parámetros de funcionamiento del tambor aglomerador encontramos el tonelaje máximo de alimentación, por ejemplo, 2.850 toneladas por hora; el amperaje máximo de funcionamiento, por ejemplo, 540 amperes. De existir pic muy continuos sobre ese valor, el tambor caerá por sobrecorriente. El mantener siempre la buena flotación del tambor, para evitar sobreesfuerzos, lo que acarrea sobrecorrientes en el equipo, y las temperaturas. En los parámetros de calidad del producto entregado tenemos el mineral de alimentación desde chancado de finos con granulometría dentro de parámetros establecidos; la humedad del aglomerado de 7,5% y la correcta dosificación de ácido según ley. Por otro lado, se debe mantener el grado de llenado constante de los tambores aglomeradores, principalmente para evitar desplazamientos axiales en ascenso o descenso por parte del tambor aglomerador. Los desplazamientos axiales son generados por variaciones de tonelaje o velocidad de giro que afectan la condición de peso del tambor y que resultan en daños al sistema de soportación o motriz. El descontrol prolongado en el tiempo se traduce en daños como desalineamiento, deformación o desgaste de distintas piezas y componentes. En rigor, la operación de los tambores de aglomerado debe ser ajustada de acuerdo a parámetros estándar, dispuestos por diseño o desarrollados por ingenieros de operaciones en base a la experiencia adquirida. De esta forma tenemos los siguientes parámetros de control de proceso que el operador debe tomar en cuenta. Alimentación de mineral seco, 461 toneladas por hora, según diseño, y 353,7 toneladas por hora, según balance. Densidad del aglomerado, 1,6 toneladas por metro cúbico. Humedad del material, 4%. Tiempo de residencia, 53 segundos según diseño y 60 segundos según balance. Dosaje de ácido 100% ácido, 50 kilogramos por tonelada de material.
Ángulo de reposo, 45 grados. Tamaño de partícula, 0,4 a 3,8 milímetros. Velocidad de rotación del tambor curado, 25% de la velocidad crítica. Porcentaje del volumen del mineral en el tambor, 10%. Flujo de alimentación de refino, 27,5 metros cúbicos por hora, según diseño, y 21 metros cúbicos por hora, según balance. Flujo de alimentación de ácido concentrado, 13,47 metros cúbicos por hora, según diseño, y 9,61 metros cúbicos por hora, según balance. Flujo de alimentación de mineral, 185,93 metros cúbicos por hora, según diseño, y 142,64 metros cúbicos por hora, según balance. Flujo de agua de proceso, 20 metros cúbicos por hora. Para continuar, veamos cuánto has aprendido. La lixiviación es el proceso unitario fundamental de la hidrometalurgia y se define como la disolución parcial o total de una matriz sólida en una fase líquida, con el objetivo de extraer alguna especie química útil desde la matriz sólida para recuperar esta especie posteriormente desde la fase acuosa. La matriz sólida o simplemente sólido es principalmente mineral, chatarra u otro tipo de residuo que contiene especies útiles que se desean recuperar y para efectos del proceso se disponen pilas. El líquido o fase líquida es una solución acuosa que contiene reactivos químicos que actúan sobre el sólido para disolverlo. Para lograr la disolución de las especies útiles es necesario contactar el mineral con una solución acuosa o solución lixiviante. Este contacto debe realizarse de tal manera que permita que los reactivos químicos o agentes lixiviantes presentes en la solución lixiviante interactúen con la superficie del mineral para que ocurran en la interfase sólido-líquido las reacciones químicas de disolución que se desea que ocurran. El resultado del proceso de lixiviación es una solución acuosa llamada PLS, desde la cual se recuperará la especie útil en el proceso de extracción por solvente. El mineral a lixiviar para ello debe presentar la mayor superficie expuesta posible, por unidad de masa. Las soluciones acuosas resultantes de la lixiviación presentan en muchos casos dos problemas: la baja concentración de las especies útiles en estas soluciones y la alta cantidad de especies no útiles disueltas y en algunos casos también no disueltas, las que del punto de vista de proceso son contaminantes de la solución. Las variables que tienen la mayor incidencia en la operación del área de lixiviación son: altura de la pila. La altura hasta donde se puede cargar la pila es un factor importante que depende de la permeabilidad de la pila, del oxígeno requerido para las reacciones químicas y la concentración esperada de la solución. A veces una pila de menor altura tiene mayor recuperación. Sin embargo, se necesita mayor área de pila, lo cual es importante cuando la disponibilidad de terrenos es limitada. Tener una mayor altura en una pila significa que se tendrá mayor cantidad de mineral. Esto tendrá incidencia en la razón de lixiviación, concluyendo que son inversamente proporcionales. A mayor altura se obtiene una menor razón de lixiviación. Esta relación también afectará la recuperación, puesto que la razón de lixiviación es proporcional a la recuperación. Razón de lixiviación. La razón de lixiviación se define como la cantidad de solución en metros cúbicos que humecta una tonelada de mineral. Sus unidades son metro cúbico por tonelada y es una variable esencial debido a que determina la cantidad de solución que debe recibir la pila de lixiviación para obtener la cantidad de cobre objetivo. Tasa de riego. La tasa de riego debe ser precisa. Si se tiene una tasa de riego alta, se presentan los siguientes inconvenientes. Diluye la concentración de la solución rica. Aumenta los costos de bombeo. Se corre el riesgo de que se inunde la pila. Restringe el flujo de oxígeno a través de la pila. Consideraciones generales para el sistema de riego. Para el diseño y selección de los dispositivos de riego se deben tener presentes las siguientes consideraciones. Debe permitir un riego tan uniforme como sea posible. Un tamaño de gota adecuado que no provoque la aparición de finos,
por ejemplo, desaglomerando el mineral. Un tipo y tamaño de gota que no sea afectada para las condiciones ambientales, como viento, evaporación y pérdidas de temperatura que afecte la cinética de lixiviación. Debe estar constituido con materiales resistentes a los agentes químicos, al desgaste por uso y condiciones de operación. Debe resistir bajas temperaturas, no presentar problemas de atascamiento y prevenir incrustaciones de algún mineral presente. El diseño de las tuberías matriciales debe ser tal que la presión de las líneas de distribución sea constante y suficiente para la tasa de riego establecida. Para continuar, veamos cuánto has aprendido. Incidencia de la granulometría en la lixiviación. Un factor crítico en la percolación es la permeabilidad del lecho de mineral. La permeabilidad depende de la granulometría, la distribución granulométrica del mineral y la forma de carguío. La permeabilidad cambia durante la lixiviación, dependiendo de las condiciones de operación. Otra de las incidencias que presenta la granulometría es la forma y tamaño de la partícula. Si se presenta una partícula que tiene forma redonda, tendrá mayor superficie de contacto con las partículas de agua y ácido, puentes de hidrógeno y fuerzas electroestáticas, lo que llevará a tener una mayor sulfatación de la partícula y un aumento de la recuperación. Incidencia de la disposición del sistema de riego en la operación de lixiviación. El sistema de riego en la lixiviación en pilas está determinado principalmente por lograr el mojamiento homogéneo de la pila, según la tasa de riego que se ha definido, y por las concentraciones de las soluciones que se obtendrán. Este sistema debe permitir un riego uniforme que no arrastre partículas finas y que no permita pérdidas muy altas por evaporación del agua o por arrastres por viento. En el control de riego es necesario mantener los flujos de soluciones homogéneos sobre toda la superficie de la pila. Para esto se debe tener los aspersores o goteros limpios y destapados, y evitar escapes de soluciones que provocan derrames e inundaciones de las pilas y caídas de presión en todo el sistema de tuberías de irrigación. Por otra parte, la disposición de la malla de gotero para los óxidos, como la separación y la disposición de los aspersores para los sulfuros, entregan la homogeneidad del riego. Presión de riego. Otro aspecto que se debe tener presente cuando se está regando la pila es la presión que se está trabajando. El riego por aspersor proporciona gotas grandes. A medida que se aumenta la presión del sistema de riego, disminuye su tamaño y varía su distancia. A mayor presión se genera una gota más pequeña. A menor presión se generan gotas más grandes. El modelo de precipitación de un aspersor es triangular y varía según la presión de trabajo. De aquí se desprende la necesidad de superposición de los aspersores para obtener una aplicación uniforme de solución sobre el área de riego. Generalmente un espacio de un 60% del diámetro de humectación entre aspersores es satisfactorio. Incidencia del pH en la lixiviación en óxidos. En el caso de la lixiviación de minerales de cobre oxidado, la solución debe contener suficientes iones de hidrógeno para disolverlos. La concentración de ácido debe elegirse de manera tal que tenga un nivel de acidez compatible con los requerimientos de la planta de extracción por solventes, SX, para no generar una reextracción. Incidencia de la humedad del glómero en la lixiviación. Cuando el material llega a la pila, viene con una humedad que fluctúa entre un 5 a 7%. Para tener una buena percolación, el glómero debe estar en un estado capilar. Incidencia del flujo de soluciones en la operación. El sistema de bombeo, conducción y control de flujos de un sistema de lixiviación en pilas queda determinado básicamente por la necesidad de riego, operaciones y maniobras de acuerdo a los procesos y tipo de pilas, control de las operaciones y procesos. Se pueden considerar dos sistemas de flujo: bombeo directo desde el estanque de proceso a la red del sistema de riego. Alimentación por gravedad desde un estanque de carga elevado, el cual recibe la solución por bombeo intermitente desde los estanques de proceso. Un flujo de soluciones mayor al del diseño podría producir las siguientes anomalías operacionales: roturas en líneas por sobrepresión,
roturas en empaquetaduras, filtraciones, desmoronamiento de la pila, vibraciones y otros daños en la bomba, acortamiento de vida útil en líneas y equipos, daños en actuadores, válvulas e instrumentación, dilución de soluciones, dificultad de manejo de inventario de soluciones. Por otro lado, un flujo menor al de diseño podría producir las siguientes anomalías operacionales: obstrucciones en líneas e instrumentación, incrustaciones en líneas y equipos, sedimentación en líneas, lixiviación incompleta en el mineral, dificultad de manejo de inventario de soluciones, incidencia en el flujo volumétrico. Esta variable cobra importancia cuando se manejan los flujos en los distintos periodos o etapas de lixiviación. Es importante definir las etapas de lixiviación, equipos asociados, instrumentación y parámetros involucrados. Incidencia del consumo de ácido. El consumo de ácido depende del tipo de mineral de cobre y de la ganga. Los minerales oxidados de cobre reaccionan rápidamente con ácido sulfúrico y dependiendo de los contenidos de calcita, consumidor de ácido. Para continuar, veamos cuánto has aprendido.